Hola, soy Alberto García, especialista técnico en Getich México, y esta vez quiero platicarles todo lo que tienen que saber sobre la nueva versión del sistema plegable Wingline L. Estos son los elementos que necesitamos para poder instalar una puerta plegable hacia la izquierda o hacia la derecha con dos hojas y puedan tener un peso de 12 kilos o 50 kilos. Lo primero que necesitamos son los rieles. Estos vienen en un set y un set compone la parte superior y también la parte inferior. Tienen 1 metro con 20 centímetros de longitud y también hay una versión de 2 metros con 40 centímetros. Después necesitamos las carretillas de rodadura y si la necesidad es instalar una puerta de hasta 12 kilos, existe esta versión de carretilla que solamente tiene aquí 2 valeros y aquí termina la pieza y solamente tiene una cazoleta. Con esto 12 kilos lo soporta perfecto. El set de esta carretilla incluye la carretilla superior, la carretilla inferior, la tornillería para poder instalarlo y algunos elementos como topes y una tapa decorativa. Si la necesidad es colocar una puerta con 2 hojas que tenga un peso de hasta 50 kilos entre ambas, entonces necesitamos elegir esta carretilla que tiene doble cazoleta. Esto le va a dar una ancla con mucho mayor agarre a la puerta y que sea capaz de soportar los 50 kilos que se ofrecen. El set incluye esta pieza que es la carretilla con 2 cazoletas, la guía inferior y la tornillería también para poder instalarlo. Después de esto necesitamos un brazo que es el que se va a encargar de arrastrar la puerta cuando pulsemos, y en esta versión hay 2 variantes. Una es un brazo con fuerza ligera, que es el que se utiliza cuando las puertas pesan 12 kilos, y también hay una versión de fuerza alta, que es el que se utiliza cuando las puertas pesan el par hasta 50 kilos. Este no tiene un lado, es ambidiestro. Se puede usar cuando las puertas van a abrir hacia la izquierda o hacia la derecha. Y el set de este brazo push compone el brazo, la tornillería para poder instalarlo, una placa para poder hacer que este brazo tenga una guía. Incluye también una tapa decorativa, que es la vista por dentro del mueble. Una placa para cuando se usan bisagras de media cobertura. Esto es un aumento, pero solamente es cuando se utilizan las bisagras bidimensionales en la versión media cobertura. Y también incluye este set una plantilla para poder posicionar los orificios y poder atornillar la placa. Eso es lo que compone el set, más un instructivo. Después de esto necesitamos 2 bisagras bidimensionales, rectas en este caso porque mi puerta va a ser de parche, y la cantidad de bisagras depende de la altura de la puerta que vamos a colocar. Esto es importante que sea de la versión sin muelle. En algunos casos le llaman bisagra loca. Esto es importante porque con esto podemos lograr una carrera libre de la puerta hacia la apertura y hacia el cierre sin nada que le obstruya. Después de esto necesitamos las bisagras centrales, las que van a unir las 2 puertas que se van a plegar. Son bisagras para 12 kilos y el set compone 3 piezas. Entonces, en puertas altas, donde la necesidad es poner tal vez 5 bisagras con una altura de puerta hasta de 2.40, se necesitan poner 5, pero el set solamente compone 3. Y el set también incluye esta plantilla con estas piezas que se pueden desprender, y esto sirve para dar la fuga entre las 2 puertas, y la fuga puede ser de 2 milímetros, 3, 4 o 7 milímetros. Cada barra espaciadora está marcada con un número para saber cuál es la que se desea, y además de eso tiene tornillería para poder instalar estas 3 bisagras que compone el set, y es para la versión de 12 kilos. Si la necesidad es poner las puertas de hasta
25 kilos cada una puerta con 2 hojas, y eso tengamos que hacer que soporte 50 kilos entre ambas, se debe utilizar esta bisagra en el centro de las puertas. Esta bisagra es de doble cazoleta y se deben hacer cazoletas de 35 milímetros para poder colocarlas. Y dependiendo de la altura, también se debe de calcular el número de bisagras que se utilizan para que pueda tener un buen soporte en la puerta de hasta 50 kilos. Pero si ese es el caso, son obligatoriamente poner este tipo de bisagras. Y por último, necesitamos un push. Este se va a encargar de mantener la puerta cerrada con un imán en uno de los casos y con un gancho en otro de los casos. Esto es para que el usuario pueda pulsar, el brazo hace su trabajo y la puerta pueda abrirse como una magia. Entonces, esta es la versión de el push, se llama push to move, y esta es la versión magnética. Aquí compone una pieza con un imán y un push. También hay la versión en color negro o gris, como este es el caso. Y es la pieza push to move, también le llamamos, pero esta es la versión mecánica. Esto tiene un orificio por la parte frontal y nos ayudamos de un gancho que entra y sostiene la puerta para que no abra. Cuando necesitamos abrirla, necesitamos pulsar, el gancho lo suelta y el brazo hace su trabajo. Vamos a ver cómo se instala. Ahora voy a comenzar por colocar el riel en este mueble que elegí. Y pueden ver que aquí hay un manguete por abajo del techo del mueble. Ese me sirve para colocar el push porque decidí ponerlo en la parte de arriba, pero más adelante voy a explicarles con una fórmula cómo es que se debe colocar. Voy a comenzar por el riel, y el riel superior tiene orificios ya hechos desde la fábrica, y esos orificios se deben de hacer coincidir con una línea que tengo que trazar. Entonces, del canto frontal del mueble hacia adentro, tengo que medir 30 milímetros y medio, trazar una línea y ahí atornillar haciendo coincidir los orificios con un tornillo, que también ya viene en el set. Ahora voy a colocar el riel inferior, y también tiene orificios ya desde la fábrica y también está avellanado desde la fábrica. No es obligatorio ponerlo en todos los casos. Si es un mueble pequeño, se puede omitir, pero si es necesario ponerlo en muebles altos como de 220, se puede poner por la parte de abajo. Y en el caso de que lo debo omitir es cuando necesito tener un piso limpio, sin nada que me estorbe, para poder hacer limpieza en un gabinete de cocinas o algún caso similar. La distancia donde debo de colocar este riel es midiendo del canto frontal del gabinete hacia adentro 26 milímetros. Trazar una línea y ahí debo de atornillarlo. El siguiente paso es montar esta primera puerta hacia el gabinete, hacia el costado. Y esto tengo que hacerlo mediante bisagras bidimensionales. Es importante saber que estas bisagras bidimensionales deben de ser de la versión sin muelle o loca, como se le llama en algunas partes. Aquí les voy a dejar la técnica para que puedan hacer una instalación con precisión de la bisagra y también puedan tener una buena distribución de ellas en muebles de alturas de hasta 220 o 240. Y es tan sencillo como hacer un clic. Con estas tapas decorativas podemos elevar el diseño de Sensis. El siguiente paso es unir las dos puertas con bisagras centrales. Entonces vamos a ponerlas con esta versión que es para 12 kilos. Y estas son bisagras plásticas y tienen una mariposa. Para calcular los orificios donde las debemos atornillar, tenemos que tener claro cuánto es lo que necesitamos de fuga en el centro. Y para eso nos van a servir estas plantillas que ya incluye este set, además de 3 piezas de bisagra. Entonces, aquí puede ser la fuga de 2, 3, 4 o 7 milímetros. Esto viene marcado en cada ceja.
Y lo que tenemos que hacer es desprender esta ceja y meterla en los orificios que están por la parte de atrás. Ahora yo elegí 3 milímetros porque es lo que quiero tener de fuga entre puertas. Entonces habría que colocarlas aquí, cerrar, y ahora ya tengo una fuga uniforme de 3 milímetros. Eso me va a permitir que pueda ya marcar los orificios donde va a quedar mi bisagra. Para la versión de puertas de hasta 50 kilos, es necesario utilizar estas bisagras que llamamos para puertas plegables de doble cazoleta. La mecanización es hacer 2 cazoletas y hay 2 versiones, una atornillable y una con taquetes. Entonces la diferencia solamente es en la inserción de los orificios que van por un lado de la cazoleta, que debe ser de 35. Una vez que ya tenemos este mecanizado, habría que insertar las bisagras y esto nos va a dar la facilidad de plegar las puertas y tener una resistencia para soportar puertas de hasta 50 kilos el par. Ahora es turno de colocar el brazo que va a arrastrar las puertas y plegarlas a la izquierda o hacia la derecha. La versión que tengo es de fuerza ligera porque mis puertas son pequeñas. La manera de instalarlo nos van a ayudar mucho estos 2 pernos que tienen la punta, porque inmediatamente después del orificio inferior de la base de la bisagra, 32 milímetros abajo en la misma línea, 2 orificios deben de coincidir con estos 2 pernos que tiene el brazo. Una vez que ya tenemos esos orificios, habría que insertar esos pernos ahí y después meter tornillos directos para poderlo fijar al mueble. Esta carcasa decorativa que cubre el brazo le da un diseño muy elegante. Esta placa que ahora vamos a instalar en la puerta es para controlar el recorrido del brazo. Y esto es muy sencillo de colocar porque tenemos una plantilla que incluye el set del brazo push y se debe escuadrar en la puerta, en el canto de la puerta, dejar que el brazo se posicione en este espacio que tiene aquí y que llegue hasta este escalón y que se posicione en el centro. Y ahí es la medida justa que nos va a calcular estos 4 orificios que nos van a servir para poderla montar. Los orificios deben ser de 5 milímetros porque los tornillos que tiene el set para esta placa son tornillos Euro. Vamos a montarla. Ya tenemos todos los herrajes instalados de la primera puerta. Ahora necesitamos hacer 2 mecanizaciones más para esta segunda puerta y se trata de hacer 2 cazoletas en la parte superior y en la parte inferior para insertar las carretillas que van a hacer el viaje sobre el riel. Para mecanizar las perforaciones que necesitamos y después instalar nuestra carretilla superior, tenemos que tener en cuenta estas medidas. La cazoleta debe de ser de 35 milímetros de diámetro y 13 milímetros de profundidad. El espacio que hay entre el canto y donde comienza la cazoleta debe tener 5 milímetros. Y la distancia que hay entre orificios para fijar la cazoleta es de 27 milímetros y lleva tornillos directos. La distancia que se debe calcular en altura tiene una medida ya fija, una medida preestablecida, que es de 47 milímetros y medio. A esos 47 milímetros y medio se le deben de sumar la cobertura del techo, es decir, 47 milímetros y medio más lo que quiero cubrir del techo con el que fabriqué el mueble. Por ejemplo, si estoy fabricando con 16 milímetros el techo y solamente quiero que haya 1 milímetro de fuga, entonces debo de calcular 47 milímetros y medio más 15 milímetros para tener este milímetro de fuga. Esa es la fórmula que se debe de utilizar para poder centrar y tener el orificio de la cazoleta al centro.
Ahí debo de perforar y ahí es la altura perfecta para el buen desempeño de la carretilla superior. Para colocar la carretilla inferior, siempre tenemos que tomar de referencia el piso. Y de la parte superior del piso, 26 milímetros y medio hacia arriba, nos va a marcar el centro de la cazoleta. Y ocupamos las mismas medidas, 35 de diámetro, 13 de profundidad y 27 milímetros entre centros. Y 5 milímetros de distancia C, de la distancia que va de donde comienza el canto hacia la cazoleta. Si queremos hacer la carretilla, ponerla por debajo como un zoclo, entonces la referencia es la parte inferior del piso, tomar 26 milímetros y medio hacia abajo y ahí hacer esa perforación de 35 con los mismos valores que acabamos de ver. Para instalar el Push to Move, que es el que se va a encargar de mantener la puerta cerrada mediante esta parte que tiene el imán, o botar la puerta mediante este push que compone esta pieza, necesitamos hacer alguna mecanización. Y se trata de dos orificios que tienen 45 milímetros de profundidad y 12 milímetros de diámetro. La distancia que hay entre uno y otro es de 64 milímetros y ahí se van a insertar estas dos piezas. Regularmente el imán siempre va del lado izquierdo. Entonces se deben insertar ahí y ahí solamente se deben de atornillar con tornillos directos que ya tiene el set de este push. Este manguete donde lo acabo de insertar es independiente del mueble. Ahora yo lo inserté aquí y lo puse en la parte de arriba pegado al techo porque es más cómodo para mí presionar las puertas en la parte de arriba. Si yo tuviera un mueble muy alto como hasta 240, este push se debe de insertar tal vez en un entrepaño. La condición es que tenga 18 o 19 milímetros de espesor por los orificios que se hacen y lo puedo bajar. No tiene que ser un manguete, puede ser un entrepaño a la mitad del mueble o abajo o donde se requiera, donde quede más cómodo para poder presionarlo. La condición es que tenga 18 o 19 y la mecanización que les acabo de explicar. Y por último, debemos atornillar estas dos piezas del push que incluye el set, esta para el lado del push y esta para el lado del imán. Ajuste de profundidad, Push to Move. Ajuste de profundidad de la carretilla superior. Ajuste de altura en la carretilla superior. Ajuste de altura y profundidad en la carretilla inferior. Ajuste de velocidad de apertura. Ajuste de profundidad en la bisagra bidimensional. Ajuste de cobertura en la bisagra bidimensional. Listo, quedó instalado. Y esto es todo lo que tienes que saber sobre la nueva versión del sistema para puertas plegables Wingline L. Si necesitas saber sobre más detalles, te invito a que nos visites en inspiracionhetich.com.